¿De qué te sirve ser el rey si no queda nadie para arrodillarse? Imagina que mañana despiertas y todos los colombianos han desaparecido. No hay nadie en la tienda de la esquina, nadie en las oficinas, nadie en las veredas. Estás solo. Caminas por la carrera séptima en Bogotá o por el poblado en Medellín y en medio del silencio encuentras las llaves de un Ferrari último modelo tiradas en el asfalto. Abres el carro, te sientas y en la guantera están las escrituras de un penthouse en la 93. Bajo todas las leyes del éxito que nos han enseñado, en ese instante eres la persona más rica del país. Pero tengo una verdad incómoda para ti. En ese momento no eres rico. Eres un náufrago rodeado de chatarra. Ese Ferrari no tiene valor porque no hay mecánicos, no hay gasolina procesada por otros, no hay carreteras mantenidas por el sudor de una comunidad. Pero sobre todo, ese carro no tiene valor porque no hay nadie frente a quien lucirlo. El estatus de ese barrio, el lujo de esa marca y hasta el idioma con el que te dices a ti mismo, lo logré, no te pertenecen. Son un préstamo, son fragmentos de una comunidad que hoy desprecias para sentirte único, pero que es la que te permite siquiera tener la idea de lo que es el éxito. Sin el otro, tú ni siquiera tendrías palabras para nombrar tu soledad. Te han vendido la idea de que eres un self-made man, un átomo libre. Y esa mentira es la que te tiene agotado, ansioso y profundamente impotente. Hoy vamos a romper ese esquema. Si te permites sostener esa mirada hasta el final, te prometo que no solo entenderás por qué te sientes tan solo en medio de la multitud, sino que vas a descubrir el código oculto para recuperar el poder que el sistema te robó al convencerte de que eras libre por tu cuenta. Bienvenidos de nuevo al taller de renovación. El hecho de que este video esté corriendo en tu pantalla y no hayas saltado a consumir el próximo estímulo de dopamina dice algo fundamental sobre tu estructura. Ya no te sacia la compota ideológica que nos sirven a diario. Ese ruido de fondo que sientes, esa sospecha de que la realidad es un decorado de cartón paja, es lo que nos ha reunido aquí. Estamos en el cuarto paso de nuestra construcción. Ya tenemos 3 herramientas en la caja. La primera, la caverna. Entendimos que nuestra percepción suele estar atrapada en sombras infantiles y que madurar exige el dolor de mirar al sol. En la Gran P aprendimos que la verdadera política no es el show de las elecciones, sino la capacidad de una comunidad para definir sus propias condiciones de vida, la potencia. Y por tercero, en la ilusión del individuo desmontamos la mentira de que eres una isla. Descubrimos de que el yo es una ficción necesaria para el mercado, pero letal para el alma. Pero hoy vamos a responder la pregunta que se queda vibrando en el aire cuando rompes el espejo. Si no soy un individuo autónomo, ¿qué soy? Lo que vamos a hacer hoy no es teoría, es una cirugía de la percepción. Vamos a transitar desde la imagen del ser humano como una isla hacia la realidad del sujeto social. Vamos a entender por qué el fémur de un ancestro importa más que el algoritmo de tu celular, cómo te sujetaron a través de la chancla y las matemáticas y por qué tu noción de propiedad es en realidad lo que te impide poseerte a ti mismo. Si sientes que el aire se pone pesado, es normal. Estamos rompiendo el sentido común. Quédate, porque estamos a punto de encender la luz en el cuarto donde siempre has vivido oscuras. Para saber quiénes somos hoy, tenemos que ver cómo nos han definido a través de los siglos. Esta idea de que somos individuos sueltos es, históricamente hablando, un invento reciente, una anomalía. Como vimos en la ilusión del individuo, en la antigüedad clásica con Aristóteles, la respuesta era clara. Somos un sum politikon, un animal político. Para un griego, el ser humano no existía fuera de la polis. Quien vivía solo era una bestia o un dios, pero no un hombre. Tu identidad no estaba dentro de ti, estaba en relación con la comunidad. No eras tú, eras parte de un cuerpo social. Pero entonces llegó la modernidad. Aquí es donde el espejo se empezó a trizar.
De repente, la realidad ya no era el mundo compartido, sino mi percepción individual. Luego, filósofos como Hobbes, Locke postularon la idea del contrato social. Nos dijeron que originalmente éramos átomos salvajes y egoístas que, por miedo, decidimos hacer un pacto. La comunidad pasó de ser nuestra esencia a ser un simple negocio de conveniencia. Así nació el individuo posesivo, que después se transformará en el Homo economicus, el sujeto cuya única característica es el cálculo de su propio beneficio. Pero en el siglo XX, el pensamiento crítico intentó rescatarnos. Marx dijo algo que suena a revolución. La esencia humana no es algo abstracto inherente a cada individuo, sino el conjunto de las relaciones sociales. No eres lo que tienes en el bolsillo, eres la red de personas que permiten que ese bolsillo exista. Spinoza lo llevó más allá. No somos entes separados, sino modos de una sola sustancia, expresiones locales de un todo. Ahora tú dirás, José, eso de Spinoza y Marx suena muy bonito, pero son filósofos europeos de hace siglos. ¿Eso qué tiene que ver con nosotros hoy? Pues déjame decirte algo que te va a sacudir. Esta concepción del ser humano como sujeto social no es una teoría que me inventé en este taller. Está escrita en el código genético de nuestro país. En 1991, Colombia intentó un acto de madurez política sin precedentes. Pasamos de ser un Estado que protegía al individuo abstracto a definirnos en el artículo 1 como un Estado social de derecho. Ese apellido, social, no es un adorno, es una declaración de guerra contra la ilusión del individuo aislado. Nuestra Constitución se funda en 3 pilares: la dignidad humana, el trabajo y la solidaridad. Aquí está lo que pocos saben. Si bien países como Alemania en el 49 o España en el 78 ya usaban el término Estado social, Colombia hizo algo radicalmente nuevo. Elevó la solidaridad a un principio cardinal y fundante. Nuestra ley máxima no te ve como un átomo, te ve como un sujeto cuya existencia implica responsabilidades hacia el otro. El artículo 95 lo dice sin rodeos. Actuar conforme al principio de solidaridad social es un deber de la persona. Y la Corte Constitucional ha sido clara. La solidaridad es una carga que tenemos por el solo hecho de pertenecer a la comunidad. Incluso, en el artículo 58 que tanto asusta a los individualistas, lo deja claro. La propiedad es una función social que implica obligaciones. Es decir, lo que es tuyo solo tiene sentido porque existe un nosotros que lo protege y le da valor. Nuestra Constitución de 1991 es, en esencia, un manual para el sujeto social. Es la hoja de ruta para una nación que reconoce que la dignidad de uno es imposible sin la dignidad de todos. Entonces, la pregunta quema. Si nuestra ley suprema nos pide ser sujetos vinculados, ¿por qué nuestra realidad diaria es una carnicería de individuos? ¿Por qué el colombiano promedio actúa como el vivo, ese individuo jovesiano que cree que el éxito depende de pisotear al vecino? La respuesta es que, aunque lo diga la ley, somos hermanos, nuestra percepción ha sido programada para vernos como rivales. Nos han sujetado a una mentira, y para entender cómo nos inyectaron ese virus, tenemos que volver a un fémur roto hace 15.000 años. Imagina el ser humano no como un origen, sino como un resultado. En el pensamiento liberal nos dicen que el ser humano es un cazador solitario que un día, por conveniencia, decidió hacer un pacto con otros. Es mentira. Estudios antropológicos proponen que el primer signo de civilización no fue ni la rueda ni la escritura. Fue un fémur fracturado y sanado hace 15.000 años. En la naturaleza salvaje, un animal con la pata rota muere. No puede huir, no puede beber, no puede cazar. Para que ese fémur humano sanara, alguien tuvo que detenerse. Alguien tuvo que decidir que el yo podía esperar para que el otro viviera. Alguien cargó al herido, le llevó agua y lo protegió durante meses. La humanidad comienza cuando el altruismo derrota el instinto de supervivencia individual. Tú no eres una isla, eres un nodo, un punto vivo dentro de un tejido extenso.
Si cortamos los hilos que te unen a los demás, el hilo del lenguaje, el hilo del cuidado médico, el hilo de la alimentación compartida, tú simplemente te desvaneces. Y aquí es donde empezamos a ver la grieta en el sistema. Si nuestra esencia es el nodo y el tejido, ¿por qué vivimos en una ciudad como Bogotá donde el vecino es una amenaza? ¿Por qué nos sentimos más seguros tras una reja que hablando con el que vive al lado? Ese sentimiento de sospecha no es natural, es un síntoma de una enfermedad ontológica. Hemos olvidado que somos el resultado de movimientos históricos y del acumulado de quienes estuvieron antes que nosotros. Este silencio que estás sosteniendo conmigo ahora, este espacio donde la cabeza empieza a pesar porque estamos cuestionando lo obvio, es el signo de que el yo ficticio está empezando a ceder. La mayoría de la gente ya apagó el video porque el ego no soporta que le digan que no es el centro del universo. Pero tú sigues aquí y eso significa que tu percepción se está agudizando. Estás empezando a ver los hilos. Y ahora que ves los hilos, tenemos que preguntar: ¿quién los maneja? ¿Cómo fue que pasaste de ser un bebé que solo conocía el cuidado a un adulto que cree que nadie le ha regalado nada? Para entender eso, tenemos que volver a la mesa del comedor de tu infancia. ¿Te has preguntado por qué quieres lo que quieres? ¿Por qué deseas ese título, esa marca de ropa o ese reconocimiento social? La filosofía y el psicoanálisis nos dan una respuesta punzante. El deseo del hombre es el deseo del otro. Desde que naciste, has sido objeto de un proceso de subjetivación. Te sujetaron a la realidad. ¿Recuerdas cuando aprendías matemáticas? No fue un proceso puro y frío, fue un proceso social. Estaba tu madre o tu padre al lado. Estaba el miedo a la chancla si no respondías cuánto era 7 por 8. O estaba el deseo de ver su cara de orgullo si lo hacías bien. En ese momento, las matemáticas, que son universales, te entraron por la vía de la emoción y el vínculo. Te sujetaron a la norma para que pudieras ser alguien en la familia. Eres un sujeto porque estás sujetado a un lenguaje, a una historia y a un sistema de valores que no elegiste. Mira la narrativa dominante cuando pasa algo en Colombia. Mira el que dice: como tú no eres yo, no puedes opinar. Detrás de esa agresividad, lo que hay es un pedido inconsciente de empatía. Hay un nodo gritando porque siente que el tejido se rompió. Hegel decía que para reconocernos necesitamos que otro, un igual, nos reconozca primero. El problema es que el sistema actual nos ha enseñado a buscar ese reconocimiento en las cosas, no en las personas. Buscamos seguidores en Instagram porque tenemos hambre de comunidad, pero lo que recibimos son números. Siento esa tensión al otro lado de la pantalla, esa incomodidad, ese impulso de querer cerrar el video porque la cabeza empieza a pesar. No es una señal de aburrimiento, es el síntoma de que tu propia subjetividad está reaccionando. La historia que te contaron en el colegio, la del ciudadano libre y soberano que elige su destino como quien elige una marca de cereal, ya no te alcanza para explicar por qué te sientes tan solo o por qué tus decisiones parecen siempre chocar contra una pared de cristal. Esa sospecha de que tu voluntad no es tan tuya como creías no es algo para temer. Es de hecho el primer signo de salud ontológica que has tenido en mucho tiempo. Porque reconocer que somos sujetos que estamos sujetados a otros por cables invisibles de lenguaje, de historia y de afecto no es una condena a la esclavitud. Al contrario, es la única llave para la libertad real. Mientras crees que eres una isla, serás arrastrado por cualquier corriente. Solo cuando entiendes a qué vínculos estás atado, puedes empezar a elegir a cuáles quieres pertenecer y cuáles quieres cortar. Pero aquí es donde el sistema saca su arma más pesada para evitar que despiertes. Porque para sostener la mentira del individuo han tenido que crear un fetiche que nos obsesiona a todos. Una ficción que nos separa incluso de los que más amamos y que convierte el mundo en un tablero de ajedrez donde siempre estamos perdiendo. Si te atreves a sostener la mirada un momentito más, vamos a diseccionar el pilar que sostiene tu propia angustia, la ilusión de propiedad. Vamos a entender por qué en ese afán de poseer cosas hemos terminado perdiendo la capacidad de
de poseernos a nosotros mismos. Mira este billete de 20.000 pesos. Pero si es solo papel y tinta, no tiene valor intrínseco. Pero en nuestra subjetividad colectiva, este papel es la distancia entre el hambre y la saciedad. ¿Por qué? Porque todos, el banquero, el tendero, el político y tú, hemos aceptado esta ficción. El problema empieza cuando la ficción de la propiedad privada se convierte en el lente con el que miramos todo. En la modernidad nos enseñaron que la propiedad es lo que nos define. Tengo, luego existo. Pero si lo miras con ojos de investigador, la propiedad es el mecanismo que rompe el tejido del sujeto social. Cuando planteamos al mundo desde la propiedad, el otro deja de ser un modo de apoyo para convertirse en un competidor por los recursos. La economía deja de ser el cuidado de la casa o economía para convertirse en el arte del lucro individual, la crematística. Lo ves todos los días, en el conjunto cerrado donde vives, donde la gente pelea por un puesto de parqueo como si fuera tierra sagrada, mientras no saben que el vecino de al lado está pasando por una depresión profunda. Viven pared de por medio, comparten el mismo techo, pero la barrera de la propiedad los hace extraños. Aquí está la revelación. Tu noción de propiedad es la cadena que te impide ser dueño de tu propia potencia. Porque para proteger lo mío, sacrificas lo nuestro. Y al sacrificar lo nuestro te quedas solo frente a un sistema que es muchísimo más grande que tú. Un niño no reconoce la distancia de la propiedad hasta que se la transmitimos. Un niño sabe que el juguete es para jugar. Somos los adultos los que le enseñamos que el juguete es para poseer. Una vez que atraviesas el velo del individualismo, la red de lazos que condicionan nuestra vida se vuelve evidente. Ya no puedes dejar de verla. Es la luz que se enciende en el cuarto oscuro. Antes tropezabas con ficciones, ahora caminas sobre la realidad del nosotros. ¿Qué nos aporta esta concepción del ser como sujeto? Una vez que lo introyectas, tu vida cambia. Ya no ves el mundo en términos de rivalidades. Empiezas a unir las piezas que te han construido. Ves a tu jefe no como un opresor malvado, sino como otro sujeto sujetado a la misma lógica de productividad que lo está matando él también. Ves a tu familia no como una carga, sino como el nodo primario de tu potencia. La potencia aparece cuando las limitaciones de la fantasía individualista se disipan. Cuando el mundo se plantea desde la subjetividad compartida, el otro deja de ser un competidor para convertirse en una extensión de nuestra propia posibilidad de ser. Si yo te ayudo a ti, no estoy siendo buena gente, estoy fortaleciendo el tejido que me sostiene a mí. Es egoísmo inteligente, es ontología pura. Pero hay un peligro. Reconocer que somos sujetos sociales es el primer paso, pero también es descubrir que estamos dentro de una máquina que diseñamos. Si somos nodos de un tejido, ¿quién diseñó el patrón del tejido? ¿Por qué el tejido parece estar configurado para que nos necesitemos, terminemos explotándonos los unos a los otros? No es casualidad. Nuestra subjetividad no solo nos une, también nos estructura para actuar de forma sistemática incluso cuando no queremos. En nuestro próximo encuentro vamos a subir el nivel de la apuesta. Vamos a analizar la forma en que este tejido se volvió una trampa. Vamos a hablar de el sistema, la máquina que sueña por nosotros. Vamos a descubrir cómo nuestra subjetividad es usada para construir una estructura que parece tener vida propia. Soy José Manuel de la Osa y recuerda, tú no eres tú eres nosotros. Asegúrate de que ese nosotros no solo sea un eco de la máquina. Nos vemos en el taller.